Análisis con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del Fondo Laja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Perdónanos el retraso con esa comparecencia de Stoltenberg, con esa nuevo punto de atención en esos problemas en el oleoducto polaco. Bueno, tensión informativa al máximo, Rusia vuelve a responder, lenguaje nuclear sobre la mesa. Y en este contexto, de alguna manera, quería preguntarte, antes de preguntarte por datos macro que hemos conocido hoy u otros asuntos, en este escenario bélico de confrontación con esa amenaza, otra vez, que si hay un tope al precio del crudo, Rusia no va a cooperar. ¿Cuál es el escenario que podemos prever en esta recta final del año en el que parece que lo geopolítico se impone ya a lo económico? Bueno, yo creo que durante este año, más que lo económico o el razonamiento fundamental, ha sido más un mercado de psicología de inversor, ¿no? Estamos, bueno, pues bombardeados por todos los lados desde el inicio de la guerra de Rusia a Ucrania en enero de este año, pues con estos problemas geopolíticos que parece que a mitad de año pues un poco se enquistaron, ¿no?, en los mercados y ya se asumió este conflicto. Lo mejor que nos podría pasar, evidentemente, es que esto se solucionara para todos los ciudadanos rusos y ucranianos que lo están sufriendo, y para los mercados pues que supondría un alivio en el mercado europeo. Que es donde actualmente existe más riesgo, no solamente por estos conflictos geopolíticos, sino también por la situación ya económica que se tiene, ¿no?, de aumento de tipos de interés para esta lucha contra la inflación, también provocada una inflación de oferta, no tanto de demanda como en el caso de Estados Unidos, provocada también por el precio del crudo provocado por la guerra de Ucrania, aunque el precio del crudo ya venía y el precio de materias primas venía ya incrementándose antes de ello, pero un incremento adicional y esta escasez de recursos que parece que va a llegar en este invierno, que esperemos que no sea muy duro, y entonces en este área geográfica en Europa, pues la verdad es que se confluyen todos los riesgos, no solamente geopolíticos, sino también económicos, para que tenemos una recesión a las puertas, ¿no? Al igual que también pues sucede en Estados Unidos, aunque ahí van con un ritmo de subidas de tipos más más ágil, ¿no?, que en Europa. En Europa vamos un poco a rebufo de Estados Unidos, y ahí pues la economía estadounidense parece que tiene mayor aguante que la economía europea. Fijémonos en su mercado laboral, que le sirve de argumento también a la Reserva Federal para seguir con esa política de aumentos de tipos, ¿no? El viernes pasado vimos una fortaleza de ese mercado laboral y esta semana veremos, y la atención está centrada en la publicación del dato de inflación el jueves. Se espera una caída en la inflación general en torno al 8,1% desde el 8,3% anterior. No obstante, la inflación subyacente sí que se espera un cierto repunte de ella, lo que daría pues argumentos, o seguiríamos con esos argumentos de subidas de tipos en los bancos centrales, y este goteo a la baja de los mercados de renta variable a lo que estamos asistiendo hoy nos dan un cierto respiro, y parece que algún número verde se ve en los mercados. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que estamos al inicio de la publicación de los resultados empresariales, y eso es lo que debe dominar al mercado en las próximas semanas, ¿no? Precisamente hay otros asuntos de los grandes, ¿no?, que cubren al mercado, sobre los que quería acercarme, pero al hablar de la temporada de resultados hoy quería preguntarte sobre lo que estás esperando y cómo estás preparando las carteras de cara a lo que llega, porque
Es verdad que hemos venido comentando este tiempo de atrás cómo se da por hecho que va a haber muchas más profit warning, rebajas de previsiones, y hoy estamos viendo cómo entre los protagonistas del día es Philips el que ha anunciado esa profit warning, en rebaja previsiones y está sufriendo el varapalo en bolsa. Y quería preguntarte esas caídas que llegan a rondar el 9%, más allá de título como tal, ¿cuál es la previsión que mantienes para esta temporada y por dónde crees que pueden llegar los mayores sustos o las mayores sorpresas? Bueno, para esta temporada de resultados, los analistas han venido rebajando las previsiones de crecimiento de beneficios. Se espera que aún crezcan los beneficios en torno al 2-3% en Europa y en Estados Unidos, aunque bueno, pues han venido rebajando esos crecimientos a lo largo de estos 3 meses. Lo que tendremos que evitar, ¿no?, son compañías que tengan algún tipo de problema, ¿no? La mencionabas Philips con este profit warning, pero esta compañía ya registraba problemas anteriormente en trimestres anteriores, con temas también de problemas en sus respiradores y en distintos juicios que ha tenido en Estados Unidos, con lo cual compañías con problemas es las que nos vamos a evitar tener en cartera. ¿Qué compañías nos focalizaríamos, teniendo en cuenta que también la inversión, como recordemos, es a largo plazo, ¿no? Pues esas compañías que tengan ventaja competitiva, compañías de calidad, que sean líderes en su sector, que no estén endeudadas y que también en este entorno tengan capacidad de generación de caja y remuneración accionista, ¿no? Esas compañías líderes lo vendrían haciendo bien. En contraposición a esta resultados que ha sacado Philips y este profit warning, pues tenemos que en comparación Louis Vuitton, que también ayer al cierre publicó resultados muy buenos, superando expectativas de los analistas de consenso, con crecimiento en sus áreas geográficas, tanto en Europa como en Estados Unidos, manteniéndose en China, que es, por así decirlo, la mayor preocupación que tenían los mercados financieros en cuanto a la evolución de Louis Vuitton, y en todas sus marcas y en todas sus divisiones de negocio creciendo. Este es un ejemplo de compañía líder en mercado, un ejemplo de compañía que tiene generación de caja, baja deuda, está cotizando a niveles en cuanto a su media histórica, aunque no tiene mucha remuneración por dividendo, porque tiene en torno a un 2%, pero es constante, y en este entorno de subidas de precios se maneja bien, ya que tiene esa capacidad de subir los precios y sus consumidores, su clientela, no lo absorbe, lo puede absorber, y teniendo una demanda más inelástica. O sea, tenemos ese ejemplo de no estar en esos valores y el ejemplo de dónde podemos estar, ¿no? Es ese posicionamiento en cuanto a lo que son esa presentación de resultados, y junto con ese paraguas estábamos haciendo el contexto del mercado, estábamos viendo a los protagonistas del mercado y señalabas al principio cómo estamos a la espera de los datos macro del IPC mañana en Estados Unidos. Hoy es precios al productor, pero lo que hemos conocido esta mañana ha sido, por una parte, buenos datos en la producción industrial en la eurozona. Sin embargo, el varapalo lo ha puesto el Reino Unido. Vemos además esas informaciones que giran en torno al Banco de Inglaterra, primero señalando cómo se terminarán esas compras para trasladar la calma a los mercados, a los fondos de pensiones el viernes. Eso hacía temblar a los mercados. Financial Times decía que podrían prolongarse y el Banco de Inglaterra vuelve a desdecirse. En este contexto, mirando a la macro, viendo al Reino Unido, a la eurozona, ¿cómo crees que están posicionando en lo que está siendo la concesión de los datos que están viendo, y justo un día después del varapalo del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo ves esos resultados y cómo ves esos movimientos en defensa de esa confianza que sigue resquebrajada en torno al Reino Unido? Bueno, yo creo que
lleva también un ciclo de subidas de tipos que empezó antes que la Reserva Federal y antes que el Banco Central Europeo. Ahí, por así decirlo, ya está casi instalada pues, la crisis, ¿no? La recesión, ese crecimiento en negativo que están sufriendo esa economía. Salida al rescate, ¿no? de ese Banco de Inglaterra, aunque dice que el viernes pararía esas compras de bonos ligados a la inflación para no restar liquidez al mercado. Yo creo que en este contexto pues sigue esa presión sobre el crecimiento económico. Ya bueno, pues incluso el FMI lo señala, ¿no? Esa presión en cuanto a crecimiento económico global en Europa, en Estados Unidos, en China, Reino Unido. Bueno, pues con estas subidas adicionales de tipos de interés que sí que van a dañar el crecimiento en los próximos trimestres. Yo creo que bueno, pues al final la recesión la tenemos a las puertas. Nada ha cambiado en esta pues intento de normalización de los tipos de interés, intento de lucha contra la inflación. Y bueno, pues lo mismo tenemos que ver inflación no en un 2%, sino acostumbrarnos, entre comillas, a una inflación por encima de esos niveles, porque con las subidas que están realizando los bancos centrales, si son más agresivas, dañarían mucho más al crecimiento económico, y con lo cual a lo mejor nos tendríamos que conformarnos con inflación en torno al 4 o 5% y que ahí se mantuviera, ¿no? Pero no ser mucho más agresivos de lo que están haciendo, porque dañaría el crecimiento económico no solamente para el año que viene, sino para años venideros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que afrontar esto que viene, que es bajada del crecimiento, y en cuanto a la situación financiera, pues estar en esos sectores o valores que hemos comentado antes, que se adapten mejor a este entorno, de pasar esta travesía del desierto y hasta que se normalicen un poco los niveles de inflación y tipos de interés, ¿no? Pues muchísimas gracias a Araceli de Frutos, como siempre, aunque a distintas horas suele ser habitual, mucho más temprano en nuestra conversación de los miércoles. Sí. Araceli de Frutos, ha sido un placer, fundadora de Araceli de Frutos y asesora del Fondo de Laja Inversiones. Feliz jornada, feliz negocio, feliz día de la Hispanidad. Feliz día de la Hispanidad para todos y a disfrutar de este festivo. Gracias.